Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos Grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos Grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Hoy tenemos un día completito, así que nada de frío, y porque con todo lo que vamos a hablar acá se van a calentar bastante. Y sí, porque a veces la historia y la política te hace calentar, ¿o no? Bueno, son semanas complicadas, pero da gusto estar vivo porque hay que darles pelea. Es un momento muy interesante. Pero antes de entrar en el tema, voy a presentar primero al programa a nuestra operadora, Noelia Goldberg, que ella nos acompaña todos los lunes, a nuestro colaborador, Eduardo Zanardi, y Raquel Márquez, quien les habla. Estamos acá en el estudio Chicha Mariani, y pronto voy a presentar a mi invitado, al invitado del día de hoy, que realmente presten atención. Pero antes de darle la palabra y de comentar al invitado y todo lo demás, el tema de hoy, quería primero empezar por la lucha de los jubilados y de las cosas que están haciendo los compañeros que, bueno, la gente cree que, como le decían antes, ¿no?, el sector pasivo, ya eso ya no va más, pero bueno, en una época se le decía el sector pasivo. Y acá ahora vamos a escuchar una compañera que ella es del Ateneo La Dorregos, un centro de jubilados, centro cultural y social. Ella me lo pasó por un audio porque quiere invitar al resto de la gente a que participen, y vamos a escucharla. Ella es Marta Vignoli. Así que ahora la operadora nos lo va a pasar y vamos a escucharla, Marta. Buenas tardes, oyentes de Somos Grandes. Me llamo Marta y participo del Centro de Jubilados Ateneo La Dorrego. Hoy vengo a hacerles una invitación. Se trata de participar de una actividad que llamamos Encuentro con el Cuento. Esta actividad tiene dos etapas. La primera es de una escucha atenta y silenciosa de un cuento corto, especialmente elegido por la coordinadora. Cualquiera de nosotros, de los que estamos ahí presentes, puede hacer esa lectura en voz alta para todos. Cuando finaliza el cuento, cuando finaliza la lectura, entonces comienza la segunda etapa, que no es silenciosa, sino que es sumamente bulliciosa, tanto internamente, porque uno puede estar pensando, pero hay una actividad intelectual cuando uno piensa. Cada uno de nosotros puede estar callado, pero puede estar pensando muy rápidamente, o con mucha efervescencia lo que sucedió en ese cuento. Y otros pueden estar ya con las ideas más claras o con las dudas más claras y tenga necesidad y quiera plantear esas dudas. También aparecen todos nuestros miedos, todos nuestros prejuicios, todas nuestras ideas previas. Bueno, ahora quiero hacer, eso es lo que sucede en esta segunda etapa. Ahora yo quiero hacerles una observación. La actividad de leer, en general, es una actividad que nosotros hacemos en soledad. Y hay un intercambio también desde nuestra interioridad, pero ¿con quién? Con el autor. Nada más que con el autor, porque estamos solos. Ahora, cuando lo que nos proponemos es hacer una lectura comunitaria, tenemos que pensar que cada uno de los que están ahí también tiene desde su interioridad esa conversación con el autor. Y cuando la pone en palabras, por ahí alguno de los presentes encuentra que hay una clara coincidencia, o por ahí puede haber una leve diferencia, o puede haber una gran diferencia. Y entonces eso es lo enriquecedor, porque tenemos que ir escuchando y entendiendo, porque cada uno de los que expresen sus ideas va a tener que fundamentarlo, va a tener que decir por qué le pareció que es así la cosa y no de otra manera. Bueno, este intercambio, esta actividad intelectual
este desafío intelectual a esta edad de nosotros, que somos adultos mayores, es altamente beneficioso. Como nosotros ya tenemos varios ciclos con esta actividad, queremos compartirlas con ustedes y de ahí es la invitación. Así que, bueno, los esperamos. Antes de despedirme, quiero agradecerle a Raquel, que tuvo la gentileza y la amabilidad y la generosidad de cederme este espacio. Le agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Raquel. Y a ustedes los esperamos. La actividad se va a hacer el día martes 13 de junio a las 10 de la mañana en la Valle 3946. Bueno, hasta el martes. Buenísimo, buenísimo, Marta. Ya saliste al aire, así que han escuchado tu invitación y esperemos que mañana a las 10 de la mañana estén por ahí. Bueno, y ya que estamos hablando de las convocatorias que están haciendo las organizaciones de jubilados, no quiero dejar pasar también lo que va a ocurrir este miércoles 14 a las 15 horas en Plaza de Mayo, todas las organizaciones de jubilados que están convocadas por diferentes organizaciones, pero en particular la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país, convoca a concurrir a la plaza para reclamar 60.000 pesos de aumento y además para exigir condiciones dignas y justas, además de decirle basta a todos los ajustes que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Así que, bueno, seguimos de pie. El pueblo argentino y por distintos sectores están pidiendo y exigiendo, mejor dicho, que se cumplan sus derechos y, por otro lado, exigiendo que no se violen más, porque están pasando cada cosa. Bueno, este programa es muy intenso hoy. Ustedes saben que este programa está dedicado a los fusilamientos, a los fusilados nuestros del año 1956. Ustedes saben que el 9 de junio se cumplieron, mejor dicho, los 66 años de la masacre que se produjo en los basurales de José León Suárez y también la muerte, el fusilamiento, mejor dicho, que se hizo el 12 de junio del general Juan José Valle. Así que todo el programa vamos a dedicarlo a lo que ocurrió en ese momento y en esa fecha. Es un tema que nos conmueve a todos, pero que se ha ido silenciando, como tantas cosas silenció la oposición desde aquella revolución libertadora, como dijeron, pero que fue la revolución fusiladora de 1955. A partir de ahí han pretendido sepultar nuestra memoria y nos han ocultado muchas cosas al pueblo argentino. Por eso, desde este programa Somos Grandes, tratamos de rescatar ese hilo de la historia, ¿no? Como el otro día estábamos hablando sobre la soberanía y la batalla de Punta Quebracho, y ustedes si prestan atención y leen un poco la historia, hay todo un hilo conductor, son los mismos de siempre. Y un poco en este programa queremos recordar eso, porque es tener memoria y es preservar nuestra identidad como pueblo. Realmente para poder homenajear a estos patriotas de ese momento, yo les quería leer algo que lo estoy buscando acá, ¿sí? Lo voy a encontrar porque lo tenía seleccionado, y pronto les voy a presentar a nuestro invitado. Este es un poema que fue escrito en estos últimos días y está dedicado justamente a ellos. Es un poema de homenaje a los patriotas peronistas fusilados por la dictadura de Aramburu y Rojas en 1956. Y dice así, se llama El cielo de los fusilados. Los faroles encendidos son metrallas que se apagan cuando apuntan contra quienes viven luchando por una causa. Las manchas grises en lo alto es la sangre elevada de los patriotas
a los cielos de la memoria que no se rinde. La mitad del paño alto o cielo cortado por mitades es celeste y blanco, avergonzado, o bandera pisoteada por los que dicen vestir el uniforme de la patria y asesinaron cobardemente a sus hermanos. Pero no los han matado, aunque la dictadura de Aramburu y Rojas los hayan visto caídos y acribillados. No los han matado, porque nuestra memoria mantiene vivo el legado de nuestros hermanos patriotas peronistas, los fusilados. Hoy el cielo, con una foto, nos ha hablado. Y aunque intenten eliminar o desaparecer a todos aquellos que contra dictadura se han levantado, las nuevas generaciones, con bandera de lucha, escudo de amor a la patria y lanza de pueblo liberado, siempre ganará las calles con destino de victoria y honrará así el legado de nuestros patriotas, nuestros hermanos, los fusilados. Es un poema de Waldemar Palavecino. Bueno, y aquí estamos para seguir homenajeando y recordando. Y ahora les voy a contar con quién estamos acá al lado mío. Él es Néstor Picone. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo tal? te va? ¿Cómo andás? Qué gusto que hayas Igualmente, venido Raquel. acá Muchas gracias. a esta linda radio y a este hermoso rincón de Chicha Mariani. Bueno, primero te voy a presentar y después me vas a contar un poco también qué te pareció el poema y qué recuerdos tenés de esta fecha del 9 de junio, Sí. que es el Día de la Resistencia Peronista. Y después vamos a hablar de otros efemérides, pero les comento. Néstor Picone, primero, ante todo, es periodista, es psicólogo, pero es integrante de la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del Río Paraná y el Canal Magdalena. Junto con él se encuentran Menfo Giardinelli, Alejandra Porta Tadino, Horacio Tetamanti, Julio César Urien, Mónica Polidoro, Santiago Libron Show, Oscar Verón y Pedro Peretti. Así que es un compañero militante que hace de una extensa trayectoria. Solamente acá dije un pedacito, ¿no es cierto, Néstor? Sí, Bueno. sí, no se trata tampoco de pasar todo el aviso, pero no. Es lo más reciente esto Sí, último, sí. de tu actividad. Mi militancia ha estado siempre del lado de ayudar a crear organizaciones plurales, horizontales, entre esas la CTA, la primera Lo recuerdo CTA, perfectamente. después en el gremio de prensa, la UDBA, FATPREN, siempre me he movido en esos espacios del sindicalismo combativo, y ayudando a unir. La mesa también es un trabajo de unidad constante, por supuesto. que en estos tiempos es difícil mantener las unidades, cuesta mucho, pero hay que trabajarlo. Es como esos que tienen la teoría de que a la pareja hay que mimarla y cuidarla y trabajarla y discutir y todo, pero sostenerla no se sostiene sola. Y la unidad tampoco se sostiene sola. Es un trabajo permanente. Es un trabajo permanente. Es unas ganas permanentes, porque uno dice un trabajo, pero en realidad la militancia, si no tiene pasión, no puede ser un militante. No puede ser militante. No, entonces ya no es un trabajo, es como una energía que uno tiene, ¿no? La motivación. Es parte, yo soy psicólogo, creo que lo dijiste por ahí, lo dije. Y parte del deseo. El deseo es lo que mueve a las personas. Exacto, sí. Que a veces no se sabe bien hacia dónde va dirigido, cómo, pero a mí la militancia, si no milito en algo, me siento mal. Sí. Y la militancia sí, es pasión, porque es debate, discusión de ideas, es crecimiento. Total. Nosotros somos maduritos, Sí, pero seguimos creciendo. seguimos, Cada claro, vez porque que nos se crece encontramos. en lo humano. Claro. Y en lo político también, porque por los supuesto. cambios que hay, nadie puede ser el dueño de la verdad, ni saber, ni tener todo el conocimiento. Entonces es muy, muy interesante. Y ya que me tirabas el tema de la resistencia, quiero apuntarte dos cosas, ¿no? Porque estos días son importantes. Sí, no hay todas que estas dejarlos fechas, pasar no. así nomás. Y a mí me retrotrae a mis momentos cuando conocí lo de los fusilamientos. Era en la época de los 70, antes del gobierno de Cámpora, Claro. antes de que viniera Perón. Cuando estaba Lanús. Hay que contarle a la gente que no sabe, los que son de nuestra edad se acordarán,
En esa época nos juntábamos, yo estaba en la universidad, nos juntábamos para ver películas. Entre esas estaba Operación Masacre. Pero para ver esas películas o la otra, Actualidad Política y Doctrinaria, que era un reportaje que había hecho Getino y Solana Zaperón, bueno, pero no se sabía dónde se iban a dar. No, era entonces era secreto. Después terminábamos en un cine, en un club conocido, pero todos teníamos que ir a ese lugar sin saber dónde estaba, porque era varias peligroso. Películas era que se daban de esa manera. Sí, muchas. Quebracho también. Claro, y así conocí Operación Masacre, que por eso vale la memoria de este compañero Julio Trosler. Julio Trosler es uno de los que se salva de los fusilamientos. Claro, fue gracias a él que se conocieron detalles. Y a Libraga. Y Operación Masacre está montada sobre, creo que la hizo Cedrón, uno de los Cedrón hizo la película esa. Entonces él cuenta la historia de los fusilamientos, va a León Suárez, a José León Suárez, y estaba en el cine. O sea que era una cosa muy fuerte. Muy fuerte. Ver en los 70 Julio Trosler, pero lo más fuerte para contarle y recordar con esto que decíamos de la militancia constante, Julio Trosler, que se había salvado en los fusilamientos en el 56, militó para que se conociera eso, con Walsh escribiendo el libro y haciendo estas películas para que los jóvenes de ese entonces nos enteráramos de lo que había pasado 20 años antes. Julio Trosler, cuando gana el peronismo, gana Cámpora, lo ponen de ministro o de secretario en la provincia de Buenos Aires y tenía a cargo la policía. ¿No? Se la hicieron muy difícil y cuando ya vino la última etapa, lo mataron. Lo fusilaron. No lo sabía. Y tiraron su cuerpo en Ezeiza. Para mí Trosler, no me acuerdo, hay muchos nombres de la resistencia, pero y del Trosler, como tuve esa cercanía, me dolió muchísimo. Qué bueno que lo trajiste, qué bueno que te das cuenta de lo que es por eso historia. Estas historias, cuando vos encontrás gente así y te vas preguntando a otros, esa es la forma de reconstruir la historia. Yo creo en los historiadores, trabajan, tienen una profesión, pero digo, ir juntando estos pequeños pedacitos que todos traemos, porque cada uno, a mí desde lo afectivo, Julio Trosler era un tipo muy serio, presentó la película, pero era emocionante para nosotros, que teníamos 20 años, verlo ahí. Y después, en pocos años, porque fue antes de la dictadura, antes del 76, lo mataron, las 3A, y lo tiraron su cuerpo por ahí, por Ezeiza también, en una manera de... ¡Qué destinos! Bueno, es como López, que última lo desaparecieron. Claro. Y los mismos. Sí. ¡Qué espanto este destino! Y les quiero dar una recomendación. Tengo un amigo que se llama Alejandro Mouján, que hizo una película muy linda que la pueden encontrar en YouTube, y si no hay que buscarla. Los Resilientes se llama. Los Resilientes. Los Resistentes. Los Resistentes, perdón. Los Resistentes. Anotala, es muy linda porque es una historia de gente desconocida, contando las cosas que hicieron durante la época de la resistencia con formas caseras de resistencia. Salían en bicicleta y llevaban y ponían petardos en algún lado o armaban un caño abajo de un puente y se organizaban en el barrio. Y bueno, ¿qué es la verdadera resistencia? Y era una resistencia que esa no la podía, no estoy hablando mal de Perón, pero digo, no era que la organizaba Perón, ni John William Cook, que está bien, pero desde la gente, esto es lo que tiene de poderoso esa resistencia. Y esa gente, me encanta cuando los vi en la película, que no los conocía, con qué pasión contaban lo que habían vivido y habían hecho, casi irresponsablemente, porque bueno, la película ya está hecha en épocas de democracia, pero es muy linda para que los jóvenes entiendan cómo la resistencia a la opresión, a las dictaduras militares. Ojo, hoy también hay que resistir a muchas cosas que antes querían hacer con las dictaduras militares y ahora las intentan y las hacen en democracia. ¿No? A eso te iba a llevar, porque lo que está haciendo ahora Gerardo Morales en Jujuy es justamente provocar al pueblo a volver a una dictadura.
Y esto a mí me preocupa, no estaba dentro del tema, pero bueno, es importa. imposible no traerlo, ¿no? Me preocupa porque fue ese campo de investigación y de empezar a poner, a instalar en el país, junto con Milagro Sala, a todos los presos políticos y a toda una línea de gobierno que yo no sé si no es eso lo que después va a pasar en el caso de que ganara la derecha en el resto del país. Es decir, una nueva constitución que sea más opresiva, para que no haya directamente ni comunicación, ni libertad de expresión, que los pueblos no puedan manifestarse en contra de lo que está pasando ahora en Jujuy, que por suerte parece ser que el pueblo se está dando cuenta. Ujú. Yo digo, lástima que no se dieron cuenta antes de votarlo, que lo eligieron gobernador. Pero bueno, esa es otra historia. Pero tiene mucho que ver con todo esto. No, por supuesto. Y es lo que vos estás hablando sobre el tema de cómo desde abajo se empieza la resistencia. Y yo creo que nosotros nos quedamos un poco dormidos. Cuando digo nosotros, digo el campo nacional y popular, ¿no? Me refiero a todo el sector que pretende que la derecha no nos gobierne más, y sin embargo creo que hemos estado demasiado tranquilos estos años. Lo que con pasa el que Frente de fueron los años del kirchnerismo para nosotros, que venimos historizando esta historia de la resistencia. Nosotros nos tocó, a mí en mi caso, como decían la CTA en los 90, era la resistencia al neoliberalismo. Claro. Nosotros creo que nos sentimos por bien pago, como dicen los españoles, con los años de gobierno de Néstor y Cristina. Por supuesto. Porque yo y muchos como nosotros no creíamos que íbamos a vivir eso. Creíamos que lo nuestro iba a ser siempre sufrimiento, bronca, votar, y que el que ponían no servía, y que esto y traicionaba, y que no había nunca una salida de algo parecido a lo que habíamos deseado, querido y militado. Desde siempre. Y entonces eso puede ser que haya relajado un poco más la experiencia de muchos jóvenes que no vivieron ninguna resistencia, que nacieron a la política bien, por suerte, como dice Cristina. Nacieron en ellos democracia. No tuvieron que militar violentamente. No sufrieron lo que No era. sufrieron. Entonces, por eso, pero yo igual confío, porque lo de Jujuy, cuando vos ves esto, está callado, parece que es un pueblo sumiso, no sale por una cosa, no sale por hasta que en un momento sale. Y ojo, es un candidato a presidente y todo lo demás, y ya no puede tapar lo que está pasando en Jujuy. Porque por lo menos las redes se están ocupando de que se hable de esto. Lo que sí es vergonzoso que no hayan salido desde los medios masivos, o no vamos a decir de los medios que conocemos, pero por lo menos desde otros medios, a hacer esta denuncia, porque es gravísimo. Es gravísimo. Sí, a mí me duele. Y tampoco ningún dirigente de los nuestros ha salido a decir algo. No salen por el equilibrio que ellos quieren sostener en esta democracia tan condicionada. Demasiado. Entonces no le tires a fulanito porque se va a enojar menganito y yo tengo que armar la lista con así no podemos y entonces, gobernar. No, así no se puede Eso gobernar. No es política. Creo que se va a cometer un error si se sigue con ese mecanismo de tratar de quedar bien con todos. Con todo el mundo, no. Los enemigos son los enemigos. Con los enemigos no se puede consensuar. Uno puede consensuar. Es que ellos no consensúan. Ellos no. O Gerardo Morales llamó a todos los dirigentes sociales y le dijo, bueno, hagamos una nueva constitución donde podamos participar todos. Opinen ustedes. La hizo, mandó un decreto ahora el fin de semana. Sí, tal cual. Gobierna como una dictadura. Exactamente. Pero tiene la anuencia o el silencio de mucha y de la gran masa de dirigentes políticos nacionales y provinciales que no salen a denunciar. Eso a mí es lo que más me preocupa. Y esta avanzada no es solo en Jujuy. Sáenz, que acaba de ganar, por favor, que es un hombre apoyado por Massa, que un desastre lo que hizo. Está haciendo un desastre. Ya estableció que no puede haber movilizaciones, que van a ser sancionados. Digo, van avanzando con ideas de derecha sin que esté ni la Bullrich, ni Rodríguez Larreta, ni nadie. Y tienen el aval de la Corte Suprema, no nos olvidemos. Por eso se animan a tanto. Porque desde la Corte Suprema es como que es un paraguas que los está cobijando a todos. Y le está diciendo, vamos muchachos, anímense, revienten al ahí es pueblo. donde hay que pensar en términos de enemigo, de adversario, como le quieran poner el nombre,
porque contra esas cosas hay que luchar. Yo no me satisface la democracia por más que podamos votar el 13 de agosto, las PASO, sin las PASO, qué sé yo, si después el gobierno no tiene como tarea cambiar esa Corte Suprema de Justicia. Yo creo que la tarea la tiene, lo que pasa que no ha querido. No, estoy diciendo al próximo gobierno. Al próximo gobierno, bueno, depende también de quién gane. Claro. Depende de quién gane, por eso estamos en una encerrona los argentinos, y que esta vez sí es una cosa muy grave. No es solamente si soy de este lado o si soy del otro lado. Si se sigue por este camino, vamos realmente a una destrucción del país. Ya no es, de campo popular solamente. No, es del país. No es del trabajador solamente, porque a ellos sí nos van a destruir. Es del país, no tenemos horizonte. Bueno, ahora vamos a ir entrando por qué no tenemos horizonte, ¿no? Porque vemos que no hay un respeto ni a la Constitución, ni a las leyes, ni a nuestra soberanía. No, y ese es uno de los temas claves. Uno de los temas que queríamos hablar hoy, ¿no? Que por suerte se logró instalar, porque no es un invento de la Mesa por la Soberanía del Río Paraná y el Canal Magdalena, sino que nosotros hicimos una síntesis organizativa y de coordinación sobre la base de todo lo que había surgido después del decreto 949 del 2020, sí, en medio de la pandemia, y empezamos a utilizar las tecnologías, el Zoom, Eso fue muy bueno. Fue muy bueno, porque eso sí. generó debates, y bueno, después juntamos algunos, o casi todos los que habían participado, y hicimos la mesa. Pero ¿cuál era la palabra que nos unía? Soberanía. Soberanía. Bueno, ahora nos vamos a quedar con esta palabrita y vamos a hacer una tanda breve, pero antes de eso quería decirles que vamos a escuchar a otro de los grandes, que sí también fue un patriota, y me gusta ponerlo y me gusta decirlo, Jorge Cafrune. Vamos a escuchar la Martín Güemes, que vos mirá desde cuándo, ¿no? Desde cuándo de la historia. Acá lo traemos a Güemes, pero que también luchaba por las cosas que después seguimos luchando nosotros. Así que bueno, vamos a escuchar a Jorge Cafrune y una pequeña tandita y volvemos. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. En Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Con sus gauchos fronterizos el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturranos, qué gusto me da. Si se anima don La Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. Que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturranos, qué gusto me da. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás
Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput, Rafael Correa. pasan cosas. El gran desafío para la liberación de nuestra América es tener una prensa democrática. Y en toda América Latina la prensa pertenece a la burguesía. Detrás de los medios de comunicación está el gran capital. Rafael Correa. Estos te hablan en nombre de la libertad, de una doble moral impresionante. Radio Caput. Pero no solo buscan eso, la prensa es un poder. Esas cosas. No informan, manipulan. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Ya somos grandes y queremos saber de qué se trata. Compartimos luchas, hablamos de todo. Acá estamos. Viejos son los trapos. Somos grandes en Caput. Bueno, acá continuamos en el programa Somos Grandes junto a Néstor Picone, el invitado de esta tarde. Estamos haciendo referencia a la conmemoración de los 66 años de los fusilamientos de los basurales de José León Suárez. Hemos recordado al general Juan José Valle y a toda esa masacre que han hecho. No nos vamos a olvidar. Este pueblo tiene memoria. Y ahora vamos a continuar acá desde el estudio Chicha Mariani y habíamos empezado a conversar con Néstor, que te cuento que te mandan saludos de todos lados. Me ha llegado de parte de Carlos Valle, el presidente de la Confederación. Bien, me dice, sí. abrazalo, por favor, gran compañero, gran luchador. Él también, gran militante. Sí, un gran militante, un estudioso, sí, cómo no, Carlos Valle, un gran estudioso. Después también el compañero Ricardo Fernández, otro militante, Adriana también. Y bueno, acá seguimos, estábamos empezando a comentar lo que había, cómo fue creada esta mesa coordinadora en defensa de la soberanía del río Paraná y el canal Magdalena. Y un poco quería que le contaras a la audiencia por qué este empeño de generar esta mesa con estos grandes compañeros que se la juegan. ¿Qué es lo que ustedes observaron con el tema del río Paraná a partir de este decreto del 949 del 20 que hizo el presidente de la Nación, con el tema de la prolongación de la hidrovía y lo que significa la hidrovía y qué cosa representa para la soberanía de nuestros ríos y mares? Bueno, poquito de todo eso. Sí, yo quiero ser honesto y además recordar la memoria de Alcira Argumedo. Ah, fantástica. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, después de cuando gana Macri, yo la fui a ver a Alcira a su casa. Sí. Nos conocíamos mucho, pero la había dejado de ver porque ella no estaba con el kirchnerismo, sí, no por estar enojado ni nada. No. Y me acuerdo que me pregunta Alcira, Picone, vos no pensás que yo soy de derecha, ¿no? Qué divina. Hermosa. Y bueno, y a partir de ahí comenzamos a conversar. Ella dejó la política, no la política partidaria, después de dejar de ser diputada, que hay unos audios hermosos de ella. Espectaculares. Excelente. Fue una de las cosas mejores. Pero ella dice, lo que tenemos que hacer es capacitar y formar a los jóvenes.
hay muchos jóvenes que no saben pensar. Y en esto de pensar, lo que ella quería decir es este juego que hicimos con vos y que vos haces, de ir a la historia, venir al presente y relacionar una cosa con otra. Y ella tenía ese don, no solo ese don, sino que se había capacitado, formado. Claro. Ella fue fundadora de las cátedras nacionales, que era cuando en la década del 70 los docentes de las universidades, que eran del campo nacional y popular, supieron unir, yo soy alumno de esas cátedras populares, al marxismo, con el peronismo y con los teóricos de Latinoamérica. Con todos los... Hermoso, sí. Fue una cosa, un momento hermoso para estudiar, porque era como estudiar el Frente Nacional y Latinoamericano. Era hermoso ese momento. Bueno, pero voy a lo de Alcira, y ella en los últimos tiempos, también en la época de la pandemia, hacíamos nos veíamos por la pantalla y qué sé yo, y cuando charlábamos me decía, yo quiero capacitar y formar, y hay un tema que es clave. Por estos años, ahora, y el año pasado, y se vencen, decía ella, las concesiones de los puertos. Entonces tenemos que alertar a todo el mundo que no los reprivaticen, que vuelvan al Estado, y en todo caso de ahí empezamos a discutir. Y ella era la que decía que se murió sin tener la cuenta exacta, era una gran investigadora, y decía, por las riberas del Paraná y por el puerto de Rosario, se van 10.000 o 20.000 millones de dólares. Todo eso que todos los años vamos a buscar por la deuda externa, por esto, por el otro, se va por el Paraná, se fuga por el Paraná. Entonces ella un poco dejó ese mandato. Yo lo quería reconocer con vos y con los oyentes y oyentas, porque me parece un hecho muy importante. No es una persona que haya que dejar en el olvido, tenía un gran pensamiento, mucha profundidad. Bueno, y a partir de ahí nacieron en los encontrarnos para hablar qué era esto del Paraná, a partir de que se hace un decreto 949-2020 del 2020, reprivatizador. Sí. Entonces, cuando todos vimos eso, en el caso mío, digo, esto era lo que alertaba lo que decía ella, Alcira Argumedo. Van a reprivatizar. Otra vez sopa. Claro, entonces lo que hizo Menem, que lo hizo con la ley de reforma del Estado y con un montón de leyes, ahora tenemos la oportunidad de reestatizar. Yo sé que no es reestatizar al viejo modelo que hay para discutir, que puede haber sistemas mixtos, ¿no? Con sector privado y todo lo demás, pero no se puede reprivatizar así nomás. Y eso es lo que se intentó hacer con lo que ellos llaman la hidrovía y nosotros decimos que es el Paraná, que es eso de poder hacer el dragado de acuerdo al interés de las grandes empresas multinacionales, que son las que traen barcos cada vez más grandes, con mayor calado y necesitan un dragado cada vez más profundo, y que si esto no lo organiza el Estado, cada una de las empresas esas lo hace de acuerdo a su interés. Se ponen de acuerdo en la Bolsa de Comercio de Rosario y lanzan eso. Entonces, a partir de esa pelea que fuimos dando en serio sin encontrarnos, bueno, ahí nace la mesa como buscando una síntesis. No es una organización, no somos una ONG, hay compañeros que vos los nombrabas. Sí, hay muchos más. Una táctica muy linda, porque tenemos a Mempo Giardinelli, que escribe en Página 12 y tiene alto impacto. Lo tenemos a Tetamanti, que es un gran conocedor. Muy. Además, el Canal Magdalena, él lo trabajó en la época de Cristina, entonces es una bandera que la tiene clarísima. Entonces, cada vez que hay una trampa con el tema del Canal Magdalena, dice, no, eso no es así. Yo en el en el 2011, ahora no me acuerdo exactamente en qué fecha, ya habíamos establecido todo, estaba para hacerlo, sí. Cuando venía Macri, lo fondeó, pero ya estaba para salir. Entonces digo, la mesa juntó conocimientos, difusión, porque hoy si vos no tenés buena comunicación, es muy difícil que las causas se conozcan, porque los medios, como vos lo decías al principio, no te dan bola, ocultan, tapan, como esto de Jujuy. Exactamente. Bueno, y así, qué importante que es explicarle, como decía Argumedo, ¿no?, el conocimiento de lo que significa el río Paraná, porque muchísimos no saben que sobre las aguas del Paraná
no circula ni siquiera una barcaza con bandera argentina. Y esto es para llorar. No. Esto es para llorar. Cuando nosotros, antes de que Menem privatizara todo, teníamos una flota y teníamos astilleros y llegamos a hacer barcos para otros países. Y ahora no tenemos nada, ni siquiera un barco de bandera que cruza las aguas del Paraná. Esto nos tiene que doler en el alma. Aparte son todos puertos que están privados y hacen lo que quieren, porque tampoco sabemos si lo que realmente sale del país es lo que realmente está anotado en las aduanas. Nunca nos vamos a enterar. Nunca. Bueno, por eso la importancia que tiene esta mesa y esta difusión que se está haciendo, porque realmente no se sabía esto. No se sabía. Y yo te digo, yo no soy un experto en el Paraná, soy de la comunicación. Sí me gusta la organización, y, como decía al principio, juntar y difundir. Pero este año fui a Rosario, y los compañeros de Rosario, Orellano y su grupo, que es de Rosario, me hicieron recorrer desde Timbúes hasta el puerto de Rosario. Y es increíble el alambrado, y del otro lado está el exterior. O sea, vos vas por la ruta, que tampoco es demasiado buena para nosotros. Sí, hay rutas, hay trenes, hay de todo que entran hasta a donde los predios privados. Claro. Ay, y qué vos horror. no podés entrar. Nosotros llegábamos al alambrado, después es como en la como época Lewis, de la dictadura. y el lago escondido. Es igual, pero además ni podés llegar al río. Claro, no tenés acceso. No tenés acceso al río, son como esas playas privadas que hay en algunos lugares de la costa que la gente, no, acá no se puede, hay un caminito para ir al río, ahí ni caminitos. Pero cuando uno mira, son playas gigantescas para miles de camiones y silos gigantescos, pero no solo silos, porque ahí no es, ahí también procesan ellos. La flauta. Y yo veía, algunos se recordarán, piensen cuando van por la ruta esas grandes torres de luz, las grandes, esas que parecen grandes hombrecitos con brazos, salen de ahí ahora voy a nombrar las empresas para que la gente lo sepa, y yo digo, ¿reciben electricidad de alta tensión? No. Ellos producen y le venden al Estado argentino electricidad que va al interconectado nacional, con lo que producen ahí. No, pero esto no se sabe, no sale en ningún lado. No sale en ningún lado, y además hay tantas cosas para decir que se hace prácticamente imposible. Los trenes que llegan ahí, y uno dice, ¿quién va a controlar esto? El sábado, y que de paso lo nombramos, que es otro grande, Urien, hizo un encuentro en Reconquista, un campamento, y después con lanchitas se fueron recorriendo por el río, lo mismo que yo veía del otro lado del alambrado. Asombrados los que trabajaban ahí, porque los lanchitas se metían al lado de esos barcos gigantescos que la gente piense son como 8 pisos de alto, ¿no? Ahí andaba Urien con todo eso para poder mostrar con filmaciones cómo eso es todo extranjero y que no tiene ningún tipo de control. Lo peor de todo es que no tiene control, porque si pagaran... Y esto no es un eslogan. No. Es real. ¿Cómo vas a controlar? Yo digo, para controlar eso necesitas un ejército. Porque son 30 kilómetros donde está Midland, Bunge, Cargill, que son de Estados Unidos, Dreyfus de Francia, COFCO de China, Glencore Anglo-Suiza, Nidera, General Dehesa, Vicentín. Todo eso ya es extranjero, porque hasta Vicentín, todo ese juego que hizo Vicentín, Dios. Y que un gran patriota de ahí, como Carlito del Frade lo sigue, que va escribiendo libros y que un gran investiga, diputado. Eso va a quedar en manos extranjeras. Vicentín, que era una empresa nacional, que hay que reconocerlo, fue fundada en 1920, tuvo un desarrollo, pero bueno, los hijos de aquellos vicentines son unos tránsfugas, dominaron la bolsa de comercio, y eso también se engancha, lo digo todo de una vez para que... con el tema del narcotráfico. Si vos no tenés control... A ver, ¿por dónde llega la droga, Rosario? Sí. Por el río. Por el río. Y si vos no controlás el río,
Todo eso es muy fácil. Están dando entrada a una cosa que ni siquiera sospechábamos que Argentina podía hacer, que antes era una cosa de paso y ahora se está transformando en un punto clave para el tema del narcotráfico. Ahora, entre nosotros, que no nos escucha nadie, como se dice vulgarmente, ¿a vos te parece que no lo van a saber ni la Corte Suprema, ni los gobernadores, ni los intendentes? Y me acuerdo que hubo un intendente de Macri, que yo no tengo memoria, de ahí, de Rosario, que estaba involucrado en el tema del narcotráfico. Creo que está preso, no sé si está preso, no sé. o le hicieron algo, porque es tanta la información que uno se pierde y tantas cosas que van pasando que ya no te queda memoria para registrarlo. Pero estas cosas son gravísimas, y una de las cosas que no podemos perdonar a nuestro gobierno, o por lo menos a Alberto Fernández, fue lo que pasó con Vicentín. Claro. Realmente ahí aflojó, ahí tendría pero que haber tenido otra hay que meterse, actitud. no lo voy a defender, Alberto. No. Pero hay que ver esto que yo te todo digo. lo que Son está 30 detrás. kilómetros donde ellos hacen lo que quieren de una empresa a otra. Y cuando nosotros denunciamos lo que es el neoliberalismo, tenemos que ver lo que es la financiarización de la economía. Entonces, Vicentín, que hasta el propio Carlos del Frade reconoce que fue una familia que generó producción, trabajo y un montón de cosas a la vera del Paraná, en producción de alimentos, bueno, todo eso que se sabe. En la época de Macri, y a partir fundamentalmente de los 90, que este es el problema que hay que entender, les conviene más jugar a la timba financiera que producir. Y entonces esa plata que ellos antes dejaban en la Argentina, por esa vía de subfacturar, sobrefacturar, armar empresas que vos ni sabés cuáles son. Te enterás en Rosario que existe una empresa que se llama Viterra. Pero resulta que Viterra es de Glencore, y Glencore es de BlackRock. Y claro, BlackRock está en todo. Está en todo. Está ¿Con internacional. quién negoció Martín Guzmán? Totalmente. Yo siempre pensaba, porque es una obsesión que también la aprendí de Alcir Argumedo, el poder más importante de todas las financieras del mundo, que son los fondos buitres, es BlackRock. Es la más grande de todas. Y cuando veíamos nosotros que la gente ni se enteraba y algunos ni lo nombraban, Martín Guzmán, negociando antes de negociar con el fondo, tuvo que negociar con los deudores, con los acreedores extranjeros. ¿Quién estaba a la cabeza de esa negociación? BlackRock. Entonces, negocian por un lado con el gobierno, pero además te manejan la economía, porque el 80% de la producción de Argentina se va por los puertos de Rosario, que son todos privados, que no tienen control, y ahí va todo. Por eso digo, esto es un trabajo de mucho tiempo, de toma de conciencia de los dirigentes. Y volviendo a Vicentín, han hecho una serie de transfugueadas y de tramoyas, pero porque están del otro lado del alambrado. No hay una profundización de la investigación de qué hace cada empresa, si vende, si no vende, de quién es esto, de quién es el otro. Y entonces cuando llega el caso de Vicentín, de Alberto Fernández, que dice voy a estatizar. No, él dijo expropiar. Expropiar fue la palabra, no estatizar. Pateó un hormiguero. Si yo lo tengo que condenar a Alberto Fernández, no es por haber retrocedido, sino por no haberlo planificado. No haberlo hecho mejor. Claro. Sí, porque esa es la realidad. Se mete con tantos intereses cualquier político que si no lo haces bien, se te vuelve en contra. Se te comen. Pero después, bueno, su forma de ser lo recibió a Padoan y a los de Vicentín en Olivo 2 veces, que le fueron a llorar y al final terminaron negociando, y ahora va a ir a la quiebra igual, porque está ofreciendo una guita que no tiene nada que ver, es una vergüenza. Pero ya, por otro lado, mientras nos entretienen en una justicia que no controlamos, ya se lo están vendiendo a empresas extranjeras, y entre otras, la que se va a cobrar con eso, a través de testaferro, como sea, es BlackRock. O sea, de todas estas que te nombré, la única era Argentina. La única argentina era Vicentín. Ahora ya no nos va a quedar ni Vicentín como Argentina. Vos, ya saliendo un poco de la realidad, ¿qué te parece que se tendría que hacer en el hipotético caso de que tuviésemos un gobierno que se animara políticamente
para resolver este tema, porque comprar esas empresas es muy difícil, porque por lo que implica y por las deudas pero hay que tenemos. como dice nuestro amigo Peretti, pongan balanzas y controlen. Mínimo. Nosotros no estamos en contra de las empresas extranjeras, Claro, lo que no. estamos en contra es que nos roben, Ahí está. que no paguen impuestos. Esas mismas empresas, Cargill, vende ¿a quién? A Cargill de Ámsterdam. Claro, son holandesas. Y entonces ponen los precios que ellos quieren. Por eso que se necesita una Junta Nacional de Grano, un gobierno que Otra diga, vez. vamos a controlar esto, ustedes sigan haciendo los negocios, pero ahora nosotros vamos a intervenir. Nos dejan Para la parte que no nuestra. se lleven todo y lo que nos corresponde a nosotros, por ser los dueños del subsuelo, por ser un ¿Y sí? país, no se lo pueden llevar, muchachos. Ahora, te digo, no quiero decir nada, a tu pregunta, no veo nadie, esto hay que militarlo mucho. Sí. Necesitamos que los jóvenes, que los militantes se enteren de estas cosas para que se indignen y sobre esa base comenzar a hacer acciones concretas que son de conocimiento. Primero hay que conocer, si no van a hacer la misma cagada que hizo Alberto Fernández con Vicentín. Sí, la ignorancia es la que provoca esta anomia. Y hay muchos políticos ignorantes que ignoran la mitad de las cosas. Sí, porque... Si no el 80% de las cosas. Sí, yo creo que el 80%. Y acá quiero reivindicar, ya que me das la palabra, a Pepe Batela, que nos cuenta cuando él estuvo en la aduana y lo que es, se asombraban de que él fuera a trabajar como jefe de la aduana. La gente que trabaja ahí. Esa es la reforma del Estado que hay que hacer. No, la reforma, claro, con conciencia, funcionarios con conciencia que vayan. Y al final había funcionarios que decían, estamos contentos ahora porque nunca hacemos nada. Es la aduana que tienen que controlar todas estas empresas, que se va el 80% del comercio exterior. Raquel. Hay muchas cosas que tenemos. Siempre tenemos cosas para hacer los argentinos. Sí, para nosotros como militantes, por suerte. Y para nosotros, bueno, nos mantiene jóvenes toda esta situación. Porque... Yo cada vez que me entero de esto me indigno y por eso me anoté un montón de cosas para ya que me dabas esta nota, que la gente conozca. Que no sabemos. Yo también estoy bastante impregnada en este tema, interesada desde un principio, cuando salió lo del tema de la 949, que la milité en el barrio, con volantes, con mesa, pero el trabajo que costaba hablar con el vecino, porque le hablabas del río Paraná y te miraban como diciendo, está lejos, ¿viste? No, es así. ¿Qué me venís a contar? Aparte, con los problemas cotidianos que hay, la gente a veces no toma dimensión que, aunque el Paraná pareciera que está lejos, el fruto de todo ese Paraná vendría a ser la salvación para toda la Argentina si se hiciera lo que vos estás planteando. ¿Por qué? Y porque seguramente podríamos pagar esta deuda maliciosa, esta deuda terrible que nos dejó Macri, con parte de lo pero además tendríamos esa plata de algo que vos decías. Si controláramos los puertos, si controláramos el comercio exterior, fuera realmente controlado por el Estado, vos podés hacer astilleros o empezar a construir los barcos en estos astilleros que tenemos u otros. Un poco se reconstruyó el astillero Río Santiago, está trabajando. Sí, pero se necesita más. En el plan trienal de Perón del año 73, increíble, estaba todo lo que hoy estaría haciendo astilleros, Tandanor, y ya... porque tenemos los astilleros más importantes de Latinoamérica, que por suerte lo defendieron los trabajadores, ¿no? Los porque trabajadores si no lo hubiéramos perdido. Sí. No, si no hubiéramos desaparecido, eso es lo que tampoco sabe la gente, y mucho menos aquellos que tienen menos de 50 o menos de 40, ponele, y los adolescentes muchísimo menos, ¿viste? No hay una relación, no hay una conciencia de lo importante que realmente era nuestro país. Y esta decadencia es triste. Yo creo que estamos en un momento de inflexión. Y quería que, medio como de cierre, porque ya nos quedan pocos minutos, un poco que nos digas cuáles son tus aspiraciones, qué es lo que vos podés visualizar en lo que queda de estos meses hasta las elecciones, qué te parece cómo viene la cosa, cómo lo estás palpitando. Mirá, yo prefiero seguir discutiendo estas cosas con los militantes y dirigentes y funcionarios con los que puedo hablar
digo, trabajemos estas ideas. Sea cual fuere el gobierno que venga, yo no estoy en condiciones de incidir, no estoy en un partido, no soy candidato ni nada, pero dejemos un mojón con estas ideas para que los que vengan, si están dispuestos, estudien y trabajen. A mí el mandato de Alcira Argumedo es clave, que los funcionarios estudien. Está muy bien que estudien las cuestiones de género, está bien que pero estudien un poco sobre soberanía, que es la soberanía del Paraná. Que no quede tan lejos, que todo el día estemos viendo qué pasa con el Paraná. Digo, ese es mi objetivo, y yo creo que hay muchos sectores, qué sé yo, Mempo ahora va a ser candidato de un sector, qué sé yo, que trabajen estas cosas. Yo lo aliento a Mempo porque sé que el otro día fui a su lanzamiento, habla de estas cosas. Entonces, si tenemos más dirigentes hablando de esto, y bueno, la cabeza de la gente va a empezar a decir, porque se asombra la gente. Cuando vos le contás, dice, no puede ser que esto... Bueno, hemos llegado al fin. Me gusta mucho este mensaje que nos has dejado a nosotros, a todos los oyentes. Hay que seguir formándose, hay que capacitarse y hay que difundir este conocimiento, sobre todo de nuestra soberanía. Y bueno, nos vamos a ir yendo hasta el próximo lunes a las 19 horas acá en Somos Grandes, y nos vamos despidiendo con otra de Jorge Cafrune, que es el Orejano, es otro temazo de Jorge Cafrune. Hasta el lunes próximo.